La acondroplasia se puede clasificar en varios tipos según sus características clínicas y genéticas. Existe la acondroplasia clásica, hipofisaria y acondroplasia con características atípicas. A continuación exploraremos los distintos tipos de acondroplasia, sus características principales, cómo se diagnostican y las opciones de manejo disponibles. Tipos de acondroplasia. Acondroplasia clásica. La acondroplasia clásica es la forma más común de esta condición genética y se caracteriza por una desaceleración en el crecimiento óseo y la estatura, huesos cortos y una cabeza relativamente grande en comparación con el cuerpo. Las personas con acondroplasia clásica suelen tener extremidades cortas y una curvatura pronunciada de la columna vertebral, conocida como cifosis. Aunque las características físicas son evidentes desde una edad temprana, el desarrollo intelectual no se ve afectado. Características físicas distintivas. Las personas con acondroplasia clásica presentan una serie de características físicas distintivas que son visibles desde una edad temprana. Y estas incluyen estatura baja. Uno de los rasgos más notables de la acondroplasia clásica es la estatura baja. Los individuos afectados tienden a ser significativamente más cortos que sus pares de la misma edad. Extremidades cortas. Las extremidades, tanto los brazos como las piernas, son más cortas en comparación con las personas sin esta condición. Este rasgo contribuye a la apariencia general de proporciones corporales distintivas. Cabeza grande. Las personas con acondroplasia clásica suelen tener una cabeza relativamente grande en relación con el tamaño de su cuerpo, y esto puede ser evidente desde el nacimiento. Curvatura de la columna vertebral. La cifosis, una curvatura hacia adelante de la columna vertebral, es común en personas con acondroplasia clásica. Esta curvatura puede variar en severidad y puede requerir intervenciones médicas en algunos casos. Métodos de diagnóstico. El diagnóstico de la acondroplasia clásica se basa en la evaluación clínica de las características físicas mencionadas anteriormente. Los médicos también pueden solicitar pruebas genéticas para confirmar la presencia de la mutación genética asociada con la acondroplasia. Opciones de manejo y cuidado. Aunque la acondroplasia clásica no tiene cura, hay varias estrategias de manejo que pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Seguimiento médico regular. Las evaluaciones médicas periódicas permiten monitorear el desarrollo óseo y detectar posibles complicaciones a tiempo. Terapia física y ocupacional. Estas terapias pueden ayudar a mejorar la movilidad, fortaleza muscular y capacidad funcional en la vida diaria. Cirugía correctiva. En casos de deformidades graves, como la cifosis severa, se pueden considerar cirugías correctivas para mejorar la postura y la calidad de vida. Acondroplasia hipofisaria. Este tipo de acondroplasia está relacionada con anomalías en la glándula pituitaria, que juega un papel crucial en la regulación del crecimiento y la producción de hormonas. Las personas con acondroplasia hipofisaria pueden presentar no solo las características físicas típicas de la acondroplasia clásica, sino también trastornos hormonales que afectan su crecimiento y desarrollo. Características y anomalías. La acondroplasia hipofisaria comparte muchas de las características físicas de la acondroplasia clásica, como estatura baja, extremidades cortas y una cabeza relativamente grande. Sin embargo, esta variante se distingue por la implicación de la glándula pituitaria en la regulación hormonal y del crecimiento. La glándula pituitaria juega un papel crucial en la producción y regulación de diversas hormonas en el cuerpo. En la acondroplasia hipofisaria, las anomalías en esta glándula pueden resultar en desequilibrios hormonales que afectan el crecimiento y el desarrollo. Y esto puede dar lugar a retrasos en el crecimiento, problemas de tiroides u otras complicaciones hormonales. Diagnóstico y evaluación. El diagnóstico de la acondroplasia hipofisaria implica una evaluación clínica completa que incluye tanto las características físicas como las anomalías hormonales. Y se pueden realizar pruebas genéticas para confirmar la presencia de la mutación asociada con la acondroplasia y se pueden realizar exámenes hormonales para evaluar la función de la glándula pituitaria. Manejo y tratamiento. El manejo de la acondroplasia hipofisaria se centra en abordar tanto las implicaciones físicas como las hormonales. Y algunas estrategias incluyen supervisión médica especializada. El monitoreo médico regular es esencial para evaluar el crecimiento y la función hormonal, así como para ajustar el tratamiento según sea necesario. Tratamiento hormonal. En algunos casos,
Se pueden requerir terapias hormonales para abordar los desequilibrios hormonales y promover un crecimiento más saludable. Intervenciones quirúrgicas. Si las anomalías en la glándula pituitaria son severas y afectan significativamente la función hormonal, se pueden considerar cirugías correctivas. Acondroplasia con características atípicas. En casos menos comunes, la acondroplasia puede presentar características atípicas, y esto incluye variaciones en la severidad de los síntomas físicos o la presencia de manifestaciones clínicas que no son típicos de la acondroplasia clásica. Estos casos a menudo requieren un diagnóstico más preciso a través de pruebas genéticas y evaluaciones médicas exhaustivas. Características distintivas. A diferencia de la acondroplasia clásica, donde las características físicas son más predecibles, la acondroplasia con características atípicas presenta manifestaciones inusuales, y estas pueden incluir variedad en la severidad. Las personas con acondroplasia atípica pueden presentar una variedad de severidad en los rasgos físicos, lo que dificulta la identificación clara de la condición. Manifestaciones menos visibles. Algunas personas pueden tener características físicas menos sobresalientes, lo que puede hacer que el diagnóstico sea más desafiante. Características inesperadas. En ocasiones las personas con acondroplasia típica pueden mostrar características que no son típicas de la acondroplasia clásica, lo que requiere una evaluación más detallada. Diagnóstico y evaluación. El diagnóstico de la acondroplasia con características atípicas puede ser más complicado debido a las variaciones en las manifestaciones clínicas. Se basa en una combinación de evaluaciones clínicas, pruebas genéticas y evaluaciones médicas exhaustivas para descartar otras condiciones similares. Enfoques de manejo. El enfoque de la acondroplasia con características atípicas se adapta a las necesidades individuales y a las manifestaciones específicas de cada persona. Algunos enfoques comunes incluyen diagnóstico preciso. Una vez identificada la condición, un diagnóstico preciso es esencial para comprender las implicaciones y los posibles desafíos asociados. Planificación de cuidados personalizados. Dado que las manifestaciones pueden variar ampliamente, es crucial desarrollar un plan de cuidados adaptado a las necesidades y características únicas de cada individuo. Apoyo multidisciplinario. Un equipo de profesionales médicos, incluidos genetistas, endocrinólogos, especialistas en rehabilitación, puede brindar un enfoque integral para el manejo y la atención. Diagnóstico y opciones de manejo. Las pruebas genéticas también desempeñan un papel fundamental en la confirmación de la condición y la identificación del tipo específico de acondroplasia. En cuanto al manejo, si bien no existe una cura para la acondroplasia, existen diversas opciones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Estas opciones incluyen seguimiento médico regular. Un seguimiento médico constante permite monitorear el desarrollo óseo y detectar posibles complicaciones a tiempo. Terapia física y ocupacional. Estas terapias pueden ayudar a mejorar la movilidad y la independencia de las personas con acondroplasia. Cirugías correctivas. En casos de deformidades graves, las cirugías pueden corregir problemas como la curvatura de la columna vertebral. Los diferentes tipos de acondroplasia, como la acondroplasia clásica, la acondroplasia hipofisaria y la acondroplasia con características atípicas, pueden presentar diferencias en sus manifestaciones físicas, causas subyacentes y enfoques de manejo. Conclusiones y recomendaciones. La acondroplasia es una condición genética que se manifiesta en diferentes tipos, cada uno con sus propias características únicas. A través de un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, las personas con acondroplasia pueden llevar vidas plenas y saludables. La comprensión de los diferentes tipos de acondroplasia es un paso importante hacia el apoyo y la inclusión de las personas afectadas por esta condición. Si tú o alguien que conoces está enfrentando a la acondroplasia, recuerda que existen recursos y profesionales de la salud dispuestos a brindar ayuda y orientación.